Ahí va. Bueno, básicamente supongo que es algo muy común que todo el mundo ha escuchado, que es el efecto invernadero, que es básicamente el efecto que generan los gases de la atmósfera que elevan la temperatura. Si no tuviéramos atmósfera y no tuviéramos efecto invernadero, todas las noches haría menos 35, menos 40 grados, la vida no sería posible. Hay un efecto invernadero natural, que es normal que suceda y nos permite vida. A su vez, el hombre compite con la naturaleza y emite un montón de gases, principalmente desde la Revolución Industrial de 1800 en adelante, 1700, 1800 en adelante, en los cuales está incrementando el tamaño y el grosor de esa capa. ¿Y eso qué produce? Que se eleve la temperatura del globo, la temperatura promedio. No significa que va a ser siempre más calor. Ahí vamos a ver el repito todas las consecuencias que puede traer aparejado el cambio climático. El principal gas que liberamos es dióxido de carbono, pero hay un montón más, metano, se puede dar un montón de ejemplos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las causas de la liberación de estos gases? El transporte, la industria, el agro, el incendio forestales, entre otras. Muchas veces uno puede pensar que, por ejemplo, la primera industria que vemos ahí es muy contaminante o más contaminante que un bosque en incendio. Pero hoy en día el 30% de los gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera a nivel global vienen de incendios forestales. Es una de las principales causas. Incendios forestales producidos por el hombre. Porque si bien naturalmente siempre hay algunos incendios, el hombre genera mucho más incendios primero para tener áreas para cultivo y muchas veces accidentalmente tira un cigarrillo o hace un fuego en la sierra, no lo apaga adecuadamente y eso produce un incendio. Bueno, les muestro esta imagen a modo de entender más o menos el problema de los gases del dióxido de carbono principalmente. Este gráfico es uno de los que me motivó a mí en estudiar la carrera de licenciatura en gestión ambiental en un documental de Al Gore, Una verdad incómoda, en donde podemos ver las emisiones de dióxido de carbono desde 1960 hasta el año 2015, el último registro que hay. Podemos ver cómo año tras año los registros suben y suben. Esto está en partes por millón, 300 partes por millón. 330 partes en el 1960, bueno, va subiendo hasta pasar ahora a las 400 partes por millón. Los detractores del cambio climático, hay gente que dice que el cambio climático no existe, o por ejemplo, incluso Trump, presidente de Estados Unidos, dice que el cambio climático es un invento de China para vender paneles solares. Dicen que esto es normal, que es periódico a lo largo del tiempo. Así que científicos han logrado en diferentes glaciares estudiar el historial de dióxido de carbono y temperatura de los últimos 1000 años. Podemos ver 1000 años en la historia. Esto se hizo en el año 2005 aproximadamente, este gráfico, donde podemos ver que nunca pasamos 300 partes por millón en los últimos 1000 años hasta 1950. Ahí podemos ver claramente que el cambio climático existe y que es responsabilidad nuestra. A su vez podemos ver que la concentración de CO2 y la temperatura están totalmente ligados. Miren, el azul es el CO2, ¿sí? Como la temperatura promedio global va variando y sube junto a la concentración de dióxido de carbono. En 2010 lograron hacer un gráfico analizando el hielo de los polos, por norte principalmente, y pudieron volver atrás 400.000 años en la historia. Podemos ver que sí, hay una variación cíclica del dióxido de carbono, pero nunca se pasó 300 partes por millón, hasta 1950. Podemos ver qué tan afuera de la gráfica de la media normal de los últimos 400.000 años estamos. Y eso es responsabilidad nuestra. Y bueno, obviamente la crisis trae consecuencias y como dije al principio, somos la primera generación que vive las consecuencias reales. Es normal, yo menciono algunas de las consecuencias acá, pero es normal que hoy en día uno diga, che, ayer hizo mucho frío y hoy hizo mucho calor. O en un invierno de golpe tenés 30 grados un día primaveral. O tormentas atípicas, fuera de lo normal, fuertes. Y eso es el cambio climático. Estamos viviendo las consecuencias. Se estima que en los próximos 50 años, perdón, los próximos 100 años, hasta el 2100, va a haber 1.000 millones de personas desplazadas de su hogar, de su cultura, de su historia, por crisis ambientales derivadas del cambio climático. Y es mucha gente, es un séptimo de la población.
Bueno, por ejemplo, tenemos aumento del nivel de mar, tormentas más fuertes, cambio de regímenes de lluvia, sequías más prolongadas. Hay una paradoja que produce el cambio climático, que es, como hay más temperatura, te produce más evaporación. Las sequías son más duras, más secas, duran más tiempo. Pero a su vez, esa evaporación produce tormentas más fuertes del otro lado. Genera cambios en los regímenes de lluvia. Lo que era normal durante miles de años, deja de serlo. Deja de llover lo que llovía y pasa a ser mucho más o mucho menos, generando complicaciones. Vamos a ver unas imágenes de las consecuencias. Estas imágenes son globales, obviamente. Es un problema que por ahí para uno puede parecer abstracto porque es lejos. El casquete del Polo Norte, podemos ver del 84 al 2016, por ejemplo, toda esta parte, si prestan atención, desapareció. Y toda esta parte es mucho más fina. 60% se redujo en 30 años. Se dice que para 2025 va a desaparecer el casquete del Polo Norte. A su vez, tenemos tormentas más grandes. Es muy común, cada un año o 2 años, escuchar, por ejemplo, el invierno nuestro pasado tuvimos todos los huracanes de la zona de Hawái y Estados Unidos. Las tormentas son cada vez más grandes y más fuertes y más destructivas. Tenemos en diferentes lugares del mundo inundados, que son desplazados de su hogar. Y no solo en lugares pobres, en lugares ricos también. El cambio climático no distingue ni clase social, ni profesión, ni país rico, país pobre. A todo el mundo lo afecta y lo daña por igual. Por eso es importante que todos hagamos nuestra parte. El cambio climático también está acelerando el ritmo natural de la extinción de las especies. 5.000 veces más rápido del ritmo natural de extinción. Es un proceso natural en donde las especies no se llegan a adaptar y se extinguen. Pero el cambio climático lo aceleró 5.000 veces. Estamos perdiendo 5.000 especies por año, especies que nuestras futuras generaciones no van a tener la posibilidad de disfrutar. Pero a su vez, no es solo una cuestión visual. Eso genera nichos ecológicos, genera problemas, porque genera desequilibrio, porque cuando desaparece una especie, esa especie cumplía un rol en el ecosistema. Por ejemplo, pingüinos, tortugas de mar, las algas, los corales. Hay muchas especies de los osos polares que están quedando sin lugar, en verdad, porque están perdiendo su territorio natural. Hablamos de los problemas globales, tan lejos, pero bueno, ahora nos traemos a los problemas hacia Argentina. Podemos ver, estas dos fotos son comparación, es el mismo lugar, estas dos fotos también son comparación. 1930, 2010. Podemos ver cómo un glaciar enorme, miles de metros cuadrados de hielo, dejó de existir, pasó hacia un lado. O por ejemplo, otro glaciar que le pasó lo mismo, el glaciar que va allá en el fondo de la montaña. O glaciar Viedma. Podemos comparar la marca histórica gracias a la cantidad de fotografías satelitales que tenemos, desde 1968 hasta lo que sucedió, esta foto de 2017. Esos son 300 metros de retroceso, que son millones y millones de metros de agua dulce, potable, que perdemos. También nos afectan las tormentas más fuertes. Tenemos, por ejemplo, Luján o Corrientes, Entre Ríos, cada vez más común. O por ejemplo, hace una semana sola en Buenos Aires tuvimos una tormenta fuera de lugar, y acá en Córdoba pasado, en todas las ciudades pasa. Tormentas fuera de lugar, con vientos que son atípicos, con granizo, con vientos atípicos. Cada vez pasa más. Entonces por eso debemos adaptarnos también al cambio climático, además de combatirlo. Porque cambian las condiciones, los drenajes ya no funcionan como deberían funcionar. Las obras que eran pensadas para un caudal de agua se incrementan, el caudal es mucho más, entonces las obras obviamente quedan viejas. Estas fotografías, estas 4 fotografías, perdón, es una tormenta de noviembre del año pasado. Esto es la ciudad de Río Cuarto. Llovió en una hora lo que llueve en un mes. Y podemos ver el resultado, calles que parecen ríos. Y esta es la misma tormenta, el mismo día, en embalse, a casi a 100 kilómetros, que parece raro, no se nota bien, pero es 40 centímetros de granizo. Una tormenta de piedra que cayó como nunca en la historia en esa zona y quedó una chata enterrada en mi granizo. Pero un segundo. Bueno, la situación actual
es grave. Pero uno puede decir, el problema es muy grande, yo no tengo nada que ver, o yo no puedo hacer nada, o lo que yo haga no va a afectar al clima. O puede tomar la iniciativa y puede cambiar eso y decir, si yo hago algo y mi compañero hace algo, y todos tomamos acciones, eso va a producir un cambio en la sociedad. Entonces siempre uno tiene que empezar por uno para luego diseminarlo, y no solo hacerlo, contagiar al otro. A nivel político, ¿qué se puede hacer? Acuerdos políticos, impulsar las energías renovables, impulsar la sustentabilidad y disminuir el consumo energético, construir casas eficientes energéticamente. Internacionalmente, por ejemplo, se firmó un acuerdo en 2015 en París, en el cual por primera vez China formó parte de un acuerdo global, en donde dice que va a disminuir las emisiones de dióxido de carbono al mismo nivel de 1990. ¿Es suficiente? Nunca es suficiente, porque la crisis es muy grande. ¿Es necesario? Sí, es un gran paso adelante. Las empresas pueden hacer mucho también, son grandes responsables de la problemática ambiental. ¿A través de qué? Reduciendo la huella de carbono, a través de la eficiencia energética, consumiendo menos, y a través de eliminar esa economía lineal en donde en el pasado, e incluso actualmente, se extraía recursos, se los procesaba, se los vendía y se los desechaba como residuo. Se debe ir a una economía circular. ¿Qué es la economía circular? Básicamente una economía donde se reutilizan los elementos, entonces tenés menos desperdicios. Siempre va a haber un desecho residual. Pero ¿cuál es la idea? Uno extrae un recurso, lo utiliza, le da la finalidad que tiene para esa empresa o para esa persona, porque economía circular podemos aplicar también en nuestra casa, y aplica la regla del triple R, reducir, es decir, reduce al mínimo lo que consume o lo que produce de residuos. Reutilizar, y si ya no puedo ni reducir ni reutilizar, reciclar. Agarro el plástico, el vidrio, y se puede volver a servir para otra botella eso, o para otro fin. Después vamos a ver algunos inventos en los que se usa plástico, por ejemplo. El fin último de esto es no solo producir menos residuos, porque es un gran problema tener residuos, pero también extraer menos recursos, y al extraer menos recursos utilizamos menos energía, liberamos menos dióxido de carbono y disminuimos el impacto que generamos en el ambiente. Bueno, como decía, a nivel global, a nivel político, a nivel empresarial, también lo más importante de esto es nuestra parte. Esto es un punto. Cada uno de nosotros es un punto. Cada acción que yo tomo es una acción individual aislada. Pero si cada uno de nosotros va tomando diferentes acciones, ese punto va haciendo una imagen. Un grano de arena es solo un grano de arena, pero si se acumulan a través de todos los granos de arena, terminamos formando una playa, un mar, un océano. ¿A qué hace referencia esto? Nosotros necesitamos empoderar el valor personal que tenemos en la sociedad. La sociedad siempre es como algo abstracto, algo que está allá, ¿no? Como la sociedad tiene que hacerse cargo de tal problema. No, nosotros tenemos que hacernos cargo de los problemas, porque nosotros formamos la sociedad. Cada acción individual tiene que ver con lo que sucede en la sociedad. Y eso va desde lo energético hasta cualquier otro ámbito, lógicamente, ¿no? Es importante entonces difundir el mensaje, ser agente del cambio. Intento reducir lo que consumo, intento que los otros hagan lo mismo, intento ser más limpio, intento que los otros sean más limpios. De esa forma logramos una sociedad mejor, una sociedad que iguala oportunidades, porque al final luchar contra el cambio climático también es luchar contra la pobreza. ¿Por qué? Porque el cambio climático, paradójicamente, si bien lo produce muchas veces los que más riqueza tienen, afecta a los más pobres, porque el rico tiene como desplazarse de ese lugar, tiene como rearmar su casa. El pobre pierde algo y pierde todo. Entonces, tiene que ver con luchar con la pobreza también. Hay una cuenta matemática que dice: pequeñas acciones con mucha gente, grandes cambios. Por ejemplo, cerrar la canilla cuando me estoy lavando los dientes. Si yo lo hago, ahorro 3 litros de agua. Si lo hago por día, 3 litros de agua por día. Si convenzo a un vecino que lo haga, ya ahorré 6 litros de agua por día. ¿Qué pasa si convenzo a todo mi edificio
aproximadamente en promedio de 72 personas por edificio, logré ahorrar 216 litros de agua por día. De ese edificio logramos que toda la cuadra lo haga. Ahorramos 1000 litros por día. 3000 litros por día, perdón. Ahora, si logramos que todo Nueva Córdoba cierre la canilla, solo cerrar la canilla cuando se lava los dientes, estamos logrando ahorrar 145.000 litros de agua potable que se tira, que se desperdicia por día. Si todo Córdoba lo hiciera, 6 millones de litros de agua por día. Es un dato importante, porque 6 millones es un montón de agua. Pensemos que hoy en día 6 millones de personas en Argentina no tienen acceso a agua potable. Estamos diciendo que con eso podremos darle la mitad de lo que requiere por día cada persona, solamente en Córdoba. Tenemos todo el país para cambiar nuestra acción. Y bueno, a modo de ejemplo puse otro más, pero por ejemplo, acciones que puedan multiplicar. No es solo cerrar la canilla cuando me lavo los dientes. Duchas más rápidas, por ejemplo. Pasar de duchas de 15 minutos a 5 puede ahorrar 80 litros de agua por persona. Multipliquémoslo de nuevo por los miles de personas, millones de personas que tiene la ciudad de Córdoba. Usar la bicicleta para trasladarnos, o transporte público en vez de privado. No tirar la colilla del cigarrillo en cualquier lado, sino buscar un cesto. Juntar la caca de un perro en una plaza. Cada uno, como vimos en la imagen, somos un punto. En la suma hacemos una imagen, formamos a la sociedad. Bueno, volviendo al tema de la economía verde. Hay una pirámide de trabajo con 3 partes fundamentales, ¿sí? Energías renovables, mitigación y adaptación. Son los 3 pilares en donde nosotros podemos actuar y luchar contra el cambio climático. Bueno, referente a energías renovables. A nivel global se incrementaron en 5 veces desde 2005 a 2015 las inversiones en energías renovables. ¿Qué significa esto? Que cada vez todos los países están empujando a sus fuentes de energías que son sucias, contaminantes, principalmente de carbón, también de petróleo y también de gas. La están empujando a tener más fuentes de energía renovables como biogás, solar, eólica. La energía renovable es algo que no se acaba y que no daña el medio ambiente, que no emite dióxido de carbono, o que si lo emite es equilibrado, se llama emisiones netas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el biogás sí libera dióxido de carbono cuando lo quemo, pero en verdad es algo que yo capturé y después quemé. No como el petróleo que yo extraigo del suelo y quemo dióxido de carbono que estaba acumulado. Es muy importante que los países empujen su matriz energética y cada vez más parte de esa matriz esté armada por fuentes renovables, porque es uno de los grandes focos que tenemos para atacar el cambio climático. Ahora, siempre el petróleo es necesario y muchas veces cree que se invierte mucho en petróleo. Entonces aquí hay una comparación de cuánto se invierte en petróleo y cuánto se invierte en energía renovable a nivel global. Podemos ver cómo, de 2004 a 2015, cada vez se invierte más en energías renovables, principalmente solar y eólica. Y cada vez se invierte menos en petróleo, porque es menos competitivo, porque a la empresa le da más plata invertir en energías renovables que en energías sucias, como el petróleo. Eso es muy importante, porque si a la empresa le genera más renta, más redituabilidad, invertir en una energía verde, va a invertir ahí, porque como vimos al principio, el fin de la empresa es ganar plata. A su vez, si esa empresa es consciente de cuidar el medio ambiente y a las personas, decide una buena inversión en energías renovables, no significa que va a perder plata, significa que va a cuidar el medio ambiente. A nivel global, hay más inversiones privadas que públicas, porque muchas veces se cree que como la energía es tan cara, la energía renovable, solamente el Estado puede invertir. Y no, el 65 o 67% de las inversiones a nivel global las hacen empresas privadas, lo que demuestra de nuevo que es un negocio. En la cumbre tuvimos la suerte de que nos visite Barack Obama, el honor, la verdad, en donde tuvimos una charla donde nos estuvo hablando, éramos 300 líderes verdes, y nos comentaba todos los impulsos en el cambio climático y energías renovables que tuvo en su país. Barack Obama hizo un antes y un después en Estados Unidos. Fue el primer presidente en asumir que el cambio climático era real y que era producido por el hombre. Eso hizo que empuje las inversiones en energías renovables, pasando de la materia energética de un 7 a un 13%,
que parece poco, pero en lo que es Estados Unidos es muchísimo, hizo que Estados Unidos deje de importar petróleo y que pierda sentido alguna de las guerras que hizo justamente por el control de petróleo. También, cuando uno empuja, grandes países empujan la inversión de energías renovables, disminuyen los costos, porque hay más oferta, entonces todos los otros países pueden acompañarlo. Por eso es muy importante que países como Estados Unidos den el ejemplo, lleven la posta y hagan el primer gasto, el primer impulso con el cuidado del medio ambiente. Acá podemos ver un gráfico donde a través de los años, cómo va reduciéndose el precio por megawatt hora tenemos viento acá y solar acá. Y es exponencial como se reduce. El viento en 30 años se redujo un 50% del costo que tenía. La solar en 40 años se redujo un 90%. Al punto que dentro de muy poco va a ser normal que la gente en su casa tenga un techo solar. ¿Por qué? Porque se redujo el precio justamente, porque antes era inviable. Uno no puede exigirle a una familia que no tiene medios para lograr sus aspiraciones que gaste todo su dinero en proveniente de producción de energía renovable. Ahora, si logramos que tenga el mismo precio que la energía común contaminante, la gente ve que si va a elegir al mismo precio va a elegir la renovable. Y es el futuro. Más presente que el futuro. En Alemania, por ejemplo, hay una ciudad que les da 10 años libres de impuestos a las personas que instalan paneles solares en su techo. Es una ciudad modelo que están, un prototipo, están probando. 75% de la gente ya instaló paneles solares. No tiene conexión a la red eléctrica o la tiene, comprando cuando no hay sol, por ejemplo, cuando está nublado. Bueno, ¿qué pasa en Argentina? En Argentina, en 2016, teníamos el 2% de nuestra matriz energética de renovables, muy poquito. Casi todos los países están en el 8 o 10%, vimos Estados Unidos está en el 13%. Bueno, Argentina está en el 2%. El gobierno lanzó un plan llamado Renovar, en el cual logró elevar la matriz energética de renovables hasta el 8%. Y la proyección, que es el acuerdo firmado en París por Argentina y convalidado por el Congreso, es que hasta 2025 el 20% de nuestra energía va a ser producida por fuentes renovables. ¿Pero es suficiente? Para mí no. Tenemos Dinamarca que hoy produce el 40% de su energía de renovables. Tenemos, el año pasado por primera vez en la historia hubo días que solamente produjo renovables Dinamarca. Pero es muy importante porque marca el camino seguido. Si bien las energías renovables son una de las soluciones al cambio climático, eso está lejos de nosotros. Está como abstracto, ¿no? O sea, el gobierno tiene que decidir, las empresas tienen que invertir. Pero nosotros sí podemos decidir en eficiencia energética. Eficiencia energética significa que, por ejemplo, en mi casa desconecto los aparatos que no uso, porque en stand-by siguen gastando. O que hago un cambio de luminaria, de una luminaria común a una LED, que ahorra 90% de energía. Y no solo estoy cuidando del medio ambiente, estoy ahorrando plata. Al final de mes, eso se alegra. O significa que aíslo bien las ventanas para no perder el frío del aire acondicionado o el calor de las estufas de invierno. Y de nuevo, estoy cuidando el medio ambiente, estoy consumiendo menos y estoy pagando menos. Porque cuidar el medio ambiente también tiene que ver con la economía, de nuevo. Por un lado, las empresas que pueden ganar y también las personas que pueden ahorrar. Bueno, el segundo pilar es la adaptación. El cambio climático, como dijimos, ya está acá. Ahora hay que convivir con la adaptación, con el cambio climático. Básicamente hay tormentas más fuertes, hay lluvias más fuertes. Entonces, ¿qué es importante? Que logremos adaptarnos antes de que eso genere consecuencias. Por ejemplo, que una tormenta nos inunde en la ciudad. Se están haciendo previsiones y se están planificando obras a lo largo de todo el mundo. ¿Para qué? Para lograr evitar eso. Evitar que las nuevas tormentas, las nuevas sequías, las nuevas lluvias produzcan desplazados, produzcan pérdidas económicas. Y por último, mitigación. La mitigación es muy importante porque estamos viviendo hoy en día los efectos del cambio climático. Pero, como un dato anecdótico, hoy en día estamos viendo las consecuencias de lo emitido hace 40 años atrás. Porque los efectos en el globo, que es tan grande, son muy paulatinos. Entonces, lo que hoy estamos emitiendo, que es mucho más que hace 40 años, las consecuencias se van a sufrir recién en 40 años. ¿Qué significa esto?
que además de acostumbrarnos a convivir con el problema del cambio climático que cada vez va a ser peor, debemos sanarlo, debemos evitar que siga empeorando. Porque si no vamos a entregar un planeta muy destruido a las próximas generaciones. Y sería muy triste. Aparte que genera desplazados pobres, como vimos, muertes. Básicamente, ¿cómo hacemos para mitigarlo? Forestamos y evitamos deforestar. Evitamos incendios forestales. Realizamos cambios en el uso de suelo que permitan absorber más agua. Por ejemplo, lograr que la parte agrícola no solo siempre soja, haga una rotación de cultivos. O lugares donde son humedales, proteger áreas de humedales. Tenemos uno de los humedales más grandes de Latinoamérica y, por ejemplo, está protegido en buena parte. Podemos acrecentar esas áreas para lograr combatir el cambio climático. A su vez, hay mucho para hacer en innovación. Justamente cuando hay una crisis y hay un problema, es el momento ideal para ver la innovación. Más, por ejemplo, estando en una casa de estudios, tenemos la posibilidad de buscar la solución a los problemas. Y por ahí parecen soluciones pequeñas, pero de nuevo, como vimos antes, pequeñas soluciones multiplicadas por muchas personas, o por muchas pequeñas soluciones, van a apaciguar el problema a lo largo de los próximos años. ¿Qué medidas puede tomar tanto el gobierno como las personas para disminuir los efectos del cambio climático? Evitar el derroche energético. Sustituir el transporte privado por uno público. El idealismo es la bicicleta, porque no consume nada, le da más salud. Pero a su vez utilizar el transporte público, donde gasta 10 veces menos energía para transportar a una persona que el transporte privado. Hay una frase que dice, los países pobres las personas buscan tener su auto, en los países ricos las personas buscan no usarlo, porque es más cómodo el transporte público. Los gobiernos tienen que apuntar a eso, a que tenga un transporte público rápido, seguro, bueno, económico, que sea conveniente. Dejar el auto en casa porque llego más rápido en el transporte, por ejemplo. Construir viviendas y edificios ecológicos. Fomentar el uso de las 3 R's, no solo del gobierno, no solo de las empresas, de casa. Como dijimos, reducir. No consumo lo que no necesitan. Reutilizar y reciclar. A su vez, como dije recién, estimular investigación y desarrollo. Una de las cosas muy importantes para combatir el cambio climático es evitar los incendios forestales. Como dije al principio, 30% del problema es el incendio de los bosques. Significa que hoy podríamos detener 1/3 de las emisiones que estamos generando si fuéramos más conscientes respecto a ese problema. Obviamente, no hay que solucionar uno, hay que solucionar por todos los frentes posibles, porque no se van a apagar todos los incendios de golpe. Pero bueno, hay que ir atacando el problema de todos los lugares. Otra cosa que podemos hacer, cuando voy a comprar un electrodoméstico, fijarse si es clase A. Las clases A gastan menos energía, significa que voy a ahorrar plata en el futuro, que estoy cuidando el medio ambiente al mismo tiempo que compro el producto. Por ahí sale más caro al principio, pero después eso vuelve en una boleta de luz menos pesada. Bueno, acá les traje unas imágenes de unos inventos que se están desarrollando a nivel global como local. Porque como dijimos, cada persona en su casa puede idear una solución con un centro educativo, con una empresa. Por ejemplo, en Dinamarca tenemos desde 2015 un prototipo de una planta geotérmica que minimiza el dióxido de carbono. Básicamente, donde tienen las chimeneas, capturan el dióxido de carbono y lo producen, lo convierten como en tierra. Lo entierran. Libera 0 dióxido de carbono, una planta que antes liberaba muchísimo. Imagínense si ese invento se pudiera replicar en todas las centrales termoeléctricas, en cada una de carbón, en cada una de las geotérmicas. Ese otro 25-30% de nuestro problema viene de la producción de energía eléctrica. Entonces, sería una gran solución. Domo de algas. Eso es un invento de Estados Unidos, en donde pasan las algas por unos tubos, purifican el aire, absorben el dióxido de carbono, y la gente puede sentarse, no se ve bien ahí, pero hay gente sentada ahí por lugar. Hay gente sentada dentro del domo, respirando aire más puro. En las ciudades donde tienen niveles de contaminación, que hasta tienen días en donde no pueden salir a trotar por la contaminación que tienen. Bueno, en esas ciudades se están instalando estos domos bastante modernos.
En Inglaterra se inventó un pavimento luminiscente. De noche ilumina tenuemente los caminos. Esto está hecho a base de plástico, de botellas. La botella con la que tomamos una coca, por ejemplo. Y otra solución para no enterrar las botellas, el plástico. Evitas, primero, tener que producir brega, tener que producir el cemento para hacer el camino, el pavimento, perdón. Y segundo, no enterrar basura. No, gastas mucha menos energía y a su vez lograr hacer que sea luminiscente. Enchufe con placa solar. Esto es un invento chino, en donde básicamente para edificios o ventanas de nuestras casas, uno lo coloca, tiene una plaquita solar de otro lado y te libera electricidad como para cargar un celular o una computadora, por ejemplo. Estos son inventos argentinos, de acá para adelante. Una cocina solar fue inventada en Villa María, o un termo solar en la UTN de Córdoba. Bueno, ahí no se ve, pero ahí está el termo. De nuevo, gastamos menos energía, utilizamos el sol y calentamos nuestros alimentos o calentamos el agua permanente. Pequeñas soluciones que si las masificamos hacen una gran diferencia. Ladrillos de plástico reciclados, que eso también es un invento de acá de Córdoba, en el que hacen, como dijimos recién, no entierran los plásticos, las botellas, las convierten en ladrillos, los venden a un costo baratísimo, mucho más barato, un tercio del costo de tener ladrillos comunes, para familias de bajos recursos, para que puedan construir su primer hogar. Y este es el invento de resguardo, baldosa que genera electricidad. Hay varios del mundo que han inventado lo mismo. Muchas veces uno inventa algo y ya existe otro, pero bueno, todo invento de nuevo son soluciones. Básicamente uno camina y la energía que uno libera cuando pisa la absorbe, la almacena y te permite luego iluminar de noche a la vía pública. Bueno, por última frase. Apostar por la innovación y competitividad es nuestro deber, porque lo que está en juego es la vida y el futuro de las próximas generaciones. Volviendo a la imagen inicial, a ese punto azul. Todas las batallas, todas las historias de amor, todo sucedió ahí, en ese punto, que parece enorme, pero no es tan grande. Y depende de nosotros cuidarlo, para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. No sé si hay que hacer un comentario, preguntas, comentar algo, ¿no?